Bueno, el tema de hoy hace referencia a las entradas analógicas y PWM en un Arduino Uno. Bueno, primero empezamos a hablar de las entradas analógicas. Los pines analógicos que posee el Arduino Uno van del A sub 0 a la sub 5, que lo podemos ver en esta parte del Arduino. A sub 0 hasta sub 5 son pines netamente de entrada, pero analógicos, a diferencia de los que tenemos a este lado, que son pines de salida y entrada digitales. Listo. Estas entradas se caracterizan por leer valores de tensión entre 0 y 5 voltios y poseen una resolución de 1024. Es decir, que podemos obtener valores entre 0 y 1023. Entonces 0, 1, 2, 3, etcétera, 1023 hasta 1023. Y estos son 10 bits, es decir, 2 a la 10 nos da este valor, 1024. Entonces con 10 bits, o sea, cuando tengamos 1, 1, 1, 1, entonces 10 unos, vamos a obtener el número 1024. Entonces a esto hace referencia la resolución de las entradas. Entonces, por ejemplo, si dividimos 5 voltios entre los 1024, tendremos una sensibilidad de señal de entrada de aproximadamente 4.88 milivoltios. Esto quiere decir que el Arduino es capaz de reconocer variaciones de voltaje a la entrada del pin analógico de hasta 4.88 milivoltios. Esta es la sensibilidad del pin. Digamos un valor menor a este no es posible. Digamos que querramos que nos reconozca hasta un milivoltio, no es posible con un Arduino Uno. O sea, el valor mínimo es 4.8 milivoltios. Entonces, cada 4.8 milivoltios va a ser un 1. Digamos 1, si luego sube a aproximadamente a 10, entonces tenemos 2, y luego subimos a 15, entonces 3, y así. Hasta obtener 5 voltios sería 1024 y 0 voltios sería 0 voltios. ¿Listo? Perdón, 0 voltios sería un número de 0. ¿Listo? Bueno, entonces ya miramos el Arduino. Recuerdo, son estas entradas las analógicas. Y bueno, aquí hay un tema muy importante que hay que hablar, que es el conversor análogo digital, que se abrevia como ADC. Entonces aquí tenemos una gráfica donde aparece una señal análoga, que es la que tenemos aquí en azul, y tenemos una señal, digamos, digital, que son estos, digamos esto que hay acá, es decir, son los valores discretos, como podemos ver acá. Entonces lo que se hace es obtener una señal, digamos, tratar de seguir una señal análoga mediante valores digitales o mediante valores discretos. Entonces digamos aquí a este se le da un valor de 3, aquí uno de 5, aquí uno de 7, uno de 7. Entonces así se construye una señal análoga, digamos una señal, por ejemplo, sinusoidal. Digamos que esta es un poquito parecida utilizando una señal digital. Entonces vamos variando los niveles, ¿no? Entonces digamos en el Arduino Uno tenemos desde un nivel 0 hasta un nivel 1024, ¿sí? Entonces esa es como la resolución que tenemos. Digamos, si queremos un dispositivo más avanzado, digamos, para tener una resolución más alta, que digamos que ya no sea hasta 1024, sino digamos 10.000, pues tendríamos que usar otro dispositivo. Y esto pues nos permite que a la entrada podamos leer valores de voltaje más pequeños, por ejemplo 1 milivoltio, 0.5 milivoltios. Entonces digamos, para tareas más precisas tocaría usar otro dispositivo. Entonces bueno, entonces aquí hay unas cosas importantes. Entonces esto se llama cuantización. Esto de asignarle unos valores a las asignarle unos valores discretos a la señal análoga se llama cuantización. Y aparece una codificación, que es el valor cuantizado, asignarle un valor binario. Entonces, por ejemplo, para un valor de 0, pues 0. Un valor de 3, entonces en un
un valor de 3, entonces en binario sería 0, 1, 1. ¿Por qué esto? Obviamente sabemos que toda esta parte digital siempre la trabajamos utilizando un sistema binario de ceros y 1. Entonces, estos números decimales que vemos acá hay que convertirlos en números binarios. ¿Listo? Listo, entonces tenemos digamos que la señal en total vendría a escribirse así. Esta sería toda la señal, digamos esta señal discreta. Listo, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la señal análoga, tenemos la señal digitalizada o señal digital, como lo queramos decir. Entonces aquí vemos cómo tomamos valores. Obtenemos unos valores, ¿sí? Y que esta señal, digamos, también la podríamos convertir de esta señal a una señal análoga. También lo podemos hacer utilizando filtros que obtengan el promedio, digamos el promedio de estos valores y vaya construyendo una señal de forma suave, ¿sí? Pero bueno, aquí digamos nos vamos a enfocar en la parte de convertir una señal análoga en una digital. Entonces vemos que aquí hay la misma señal, pero con una resolución más grande, que era lo que les hablaba ahorita. Digamos, esta es como la influencia de una resolución más baja o más alta. Entonces, una resolución más alta nos conviene porque podemos obtener de, de una forma más cerca a la señal original, ¿no? Entonces, fijémonos que si aquí hacemos un filtro, pues no, digamos, no vamos a tener exactamente la señal, no vamos a tener una señal tan precisa como si nos arroja digamos, este sistema, esta señal. Y listo, ahora pasamos a hablar de la parte del PWM. Entonces tenemos que estas salidas permiten generar salidas analógicas utilizando pines digitales. PWM se conoce como modulación por ancho de pulsos y es digamos, como una técnica que permite cambiar el ciclo de trabajo de una señal. Esta señal puede ser sinusoidal, puede ser cuadrada, triangular, etcétera, como querramos. Entonces, esta señal nos permite transmitir información, ya sea, digamos, por ejemplo, para controlar, bueno, nos permite transmitir información que generalmente es para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. En el Arduino Uno tenemos que los pines 3, 5, 6, 9 y 11 son pines PWM, ¿sí? Que podemos configurar como salidas PWM. Listo. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo. Tenemos una señal con 0% de trabajo, con 25% de trabajo, con 50% de trabajo, con 75 y 100. Entonces cuando es 0%, entonces el voltaje de ese promedio que se le entrega a la carga es de 0 voltios. Si utilizamos uno de 25%, entonces le vamos a entregar a la carga 1 voltio. Si utilizamos 50%, perdón, aquí sería 1.25. Si le entregamos 50% de trabajo, o sea, utilizamos la señal con un ciclo de trabajo del 50%, a la carga se le van a entregar 2.5 voltios. Y aquí le entregaríamos 3.75 y finalmente con un 100% le entregaríamos el total de la señal, que serían 5 voltios. Entonces básicamente esto es un PWM, ¿no? Es una señal, digamos, en la parte de Arduino trabajamos obviamente, las salidas digitales son unos y ceros, que hace referencia a 0 y 5 voltios, ¿no? Un 0 es 0 voltios, un 1 y 5 voltios. Y tenemos entonces que vamos modificando el ancho de pulso, que es el ciclo de trabajo de cada señal, ¿no? Entonces esto es para, digamos, modificar la energía que se le entrega a un dispositivo, ya sea para que cambie su velocidad o si es un LED alumbre más, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, con el caso de una señal sinusoidal. Entonces tenemos que esta es la señal pues modulada, la señal cuadrada del PWM, y vemos que cuando es más pequeñito pues el voltaje es menor, ¿no? Se le entrega menor energía. Cuando es mayor, que el ciclo de trabajo es mayor, entonces tenemos un voltaje más grande, ¿no? Entonces aquí, y mire, fijémonos aquí, cuando utilizamos prácticamente que
la señal cuadrada es, digamos, el ciclo de trabajo es casi el 100%, obtenemos el voltaje más alto de la señal, ¿sí? Entonces fijémonos que por eso obtenemos, digamos, en este caso una señal de mayor amplitud que esta, porque estamos utilizando ciclos de trabajo más grande. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es una práctica de un control de velocidad o motor y la medición de temperatura de este dispositivo. Entonces este sería el código. Entonces tengo tres variables de tipo entero. Esta variable entrada es la variable que va a permitir leer el voltaje que le entra al Arduino. Entonces, bueno, esta entrada que va a ser, vamos a suponer que es un sensor, ¿no? Digamos, bueno, iniciemos por una parte. Iniciemos que primero es un sensor y el sensor nos está arrojando un voltaje, qué sé yo, ¿sí? Y digamos que ese voltaje es de 0 a 5 voltios. ¿Listo? Bueno, eh, entonces esta variable nos va a permitir obtener ese valor que va a hacer con esta instrucción analog read, que es una entrada análoga, se va a leer y ese pin va a ser a sub 0. Entonces esta entrada nos va a obtener valores entre 0 y 1024, como mencioné anteriormente. ¿Listo? Entonces primero vamos a suponer que tenemos a la entrada un sensor de temperatura, nos va a arrojar unos voltajes y nosotros a la salida vamos a decir si es 10 grados, si es menor a 10 grados, menor a 20, menor a 30, menor a 40 o menor a 50. Eso es lo que vamos a programar. Y luego programamos la salida de motor. Listo. Este INN es una variable que vamos a utilizar, que ahorita las explicaré, y está igual. Entrada mapeada. Bueno, esta entrada mapeada es... Bueno, ahorita la explico por qué. Entonces aquí en el Void Setup voy a programar los pines de salida, que va a ser del 0 al 5. Bueno, primero del 0 al 4 son pines de salida y aquí se van a colocar LEDs. Es decir, que aquí me va a decir si este LED se prende es porque la temperatura es menor a 10 grados, si se prende este es porque la temperatura es menor a 20, si se prende este es porque la temperatura es menor a 30, si se prende este es porque la temperatura es menor a 40 y por último este es menor a 50. Es decir, este es de 0 a 10, este es de 10 a 20, este es de 20 a 30, esta va de 30 a 40 grados o esta por última de 40 a 50 grados. ¿Listo? Básicamente es eso. Listo. Entonces, bueno, esta señal ahorita más rato la vamos a explicar, que esto es para la parte del control de velocidad o motor. Estas instrucciones, ahorita las explico. Primero vamos a mirar la parte de temperatura. Entonces aquí tenemos que vamos a evaluar unas condiciones. Decimos que si la entrada es menor a 205, entonces se nos va a prender el primer LED. 205 es el valor correspondiente a, digamos, entonces, para que quede más claro. ¿Listo? Entonces, tenemos que son 5 pines. O sea, vamos a dividir 1024 dividido entre 5, ¿sí? Porque vamos a tener, digamos, como 5 diferentes mediciones para 10 grados, 20, 30, 40 y 50. Entonces vamos a dividir esos 1024, que son digamos, la resolución total, y la vamos a dividir en 5 partes. Porque es lo que digamos, como que nosotros vamos a proceder. Por ejemplo, que si es 0 volt, digamos, si es 0 voltios, digamos, si es un voltio menor a 1 voltio, se nos va a prender el primer LED. Si es menor a 2 voltios y mayor a 1 voltio, entonces se nos prende el segundo LED. Si es menor a 3 voltios y mayor a 2 voltios, se nos prende el tercer LED y así sucesivamente. Entonces eso es lo que miramos primero. Entonces son 5 LEDs. Entonces nos dice que 2, 4, 8. Obviamente aquí pues son entradas enteras, entonces tengo que colocar un valor entero. Entonces 205. Entonces este LED se prende cada vez que la entrada sea menor a 205, que esto hace referencia
digamos, cuando es menor a 1 voltio, básicamente. Listo. La siguiente, si no se cumple esta condición, entonces evaluamos esta. Esto significa si no, sí. Entonces, si la entrada es menor a 410, es decir, 205 por 2, porque ya estamos en el segundo, digamos, en el segundo LED. Entonces, si es menor a 410, entonces se nos va a prender el segundo LED. Este 410 es cuando es 2 voltios, ¿no? La entrada es 2 voltios. Siguiente, si no, sí, si la entrada es menor a 615, entonces 205 por 3 nos da 615. Entonces, básicamente, si él entra acá es porque el número es mayor a 410 y menor a 615, ¿sí? Entonces entraría a prender el LED, el otro LED, el tercer LED. Igualmente pasa si no sí, entonces entramos y evaluamos esta. Igualmente como venía explicando, se prende el otro LED. Y bueno, y finalmente el quinto LED, que es cuando la entrada es menor a 1023, pero mayor a 1024, ¿no? Porque si no entró acá, si no entró a esta condición, es porque es mayor a 820, pero es menor a 1023. De hecho, aquí sobra esto. Aquí no hay necesidad de colocar esto. Hubiéramos podido colocar else y ya nos funciona. Porque si no, si digamos, si no pasa esto es porque, digamos, si no se cumplen las anteriores es porque el número es mayor a 820 y pues obviamente no puede ser mayor a 1023, ¿no? Esta condición sobra. Pero bueno, listo. Entonces, ahí ya tenemos la evaluación de los LEDs. Aquí voy a explicar qué significa esto de LED número 2, 3, 4. Este LED es una función, estamos llamando una función que está acá determinada. La escribimos acá, la función LED. Entonces colocamos void LED. Aquí colocamos int n, que estamos colocando una variable local, estamos creando, que la vamos a llamar n. Aquí también es una variable, perdón, que es una variable global n, y aquí la colocamos local. Aquí pudiésemos colocar int p, no importa, cualquiera. El caso es que aquí esta parte es donde recibe el número que le enviamos acá. ¿Sí? Entonces estoy diciendo, llamemos a la función LED y envíele este dato, n igual a 4. De hecho, sí, bueno, n igual a hecho. De hecho, este n igual a 4 nos sobra también. Era más como para entender un poco, podríamos colocar LED 4, entre paréntesis 4, y lo que se hace es enviar el 4 acá. Entonces él recibe este valor, esta n, le va a reemplazar el número que él le envía aquí, LED 4. Entonces n va a ser 4, digamos, si ocurre en este caso, si entra acá. Entonces aquí reemplazaría esa n como 4. ¿Listo? Estos digital write es para, pues obviamente, escribir señales digitales. Entonces aquí colocamos el pin 0, 1, 2, 3, 4. Aquí apagamos todos, ¿sí? Y lo que hacemos es prender únicamente el pin al que corresponde el LED, ¿no? Digamos, si entro acá es porque es el último LED. Entonces únicamente queremos que se nos prenda el último LED, ¿sí? Entonces por eso apagamos todo. Digamos, si entra aquí, por ejemplo, que entró a la entrada digamos, del pin analógico es 4 voltios, menor a 4 voltios, pero mayor a 3 voltios, que es esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él envía LED 3, le envía n igual a 3. Entonces recordemos, vuelvo y digo, este n igual sobra, solo podemos colocar 3 y ya es suficiente. Entonces aquí a esta n le va a asignar el valor de 3. Entonces aquí apaga todos y me prende únicamente el bit 3. Listo. Cabe resaltar que estas instrucciones se podían colocar acá, ¿sí? Entonces podríamos colocar, o sea, y, digamos, no colocar esta función y colocar estos valores acá, digamos, aquí en este caso. Entonces escribamos todo esto y en vez de este n colocaríamos 4, o sea, digamos, quitamos esto y borramos también esta función void y pegamos, por ejemplo, este código en cada una de estas, aquí dentro de cada else, ¿listo? Entonces,
él entraría acá y en vez de esta n colocaríamos 4, igual acá. Pegaríamos todo esto y en vez de esta n pegaríamos un 3. Pero si se dan cuenta, eso tocaría hacerlo en cada una de las entradas, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta. Entonces estamos haciendo un código mucho más largo y de forma innecesaria. Que esto fue lo que vimos la clase pasada eh, que hicimos un trabajo y la mayoría lo hizo, digamos, de esta manera escribiendo el código, digamos, para la parte de prender y apagar digamos, los LEDs. Pero la manera, digamos, como que la manera más, pues, no consumiendo tantos recursos, es así, que queda un código más pequeño. Listo, digamos, esto es básicamente toda la parte para prender y apagar los LEDs. Listo, entonces ahora miremos el Arduino cómo funciona. Entonces lo simulamos. Tenemos aquí, esta sería la entrada. Entonces tenemos aquí la fuente de 5 voltios. Entonces lo que hacemos es que con un potenciómetro variable, pues puedo modificar el voltaje entre 0 y 5 voltios. Entonces fijémonos que cuando es menor digamos a 1 voltio, entonces se nos va a encender el primer LED, ¿no? Menor a 1 voltio. Que por eso fue que dijimos allá que era 205, ¿no? Menor a 1 voltio. Si se nos excede a 1 voltio, entonces se nos prende el segundo. Y así, si se nos excede a 2 voltios, se nos va a prender el siguiente LED. ¿Listo? Y si el otro, se nos prende el cuarto. Y por último, se nos prende el 5. Es decir, que aquí es mayor a 40 grados. Aquí es menor a 20. Aquí cuando se prende este es porque es menor a 10. Este es porque es mayor a 10 y menor a 20. Este porque es mayor a 20 y menor a 30. Este es mayor a 30 y menor a 40. Y este es mayor a 40 y menor a 50. ¿Listo? Entonces básicamente es esta parte. Esto es lo que acabamos de programar. Bastante sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos, digamos, si la entrada no fuera entre 0 y 5 voltios, bueno, entonces tocaría hacerle una modificación al código, ¿no? Entonces revisemos qué habría que hacer. Listo. Bueno, tenemos aquí la parte del código. Tendríamos listo 1024 y aquí, bueno, aquí habría que, digamos, cambiarle estas partes, ¿no? Entonces, en la calculadora podemos ver esto. Digamos, si tenemos, digamos que ahora vamos a trabajar entre 0 y 2 voltios, ¿sí? Ya no 0 y 5. Entonces, el problema es que entre 0 y 2 voltios, fijémonos aquí qué pasaría en el código. Digamos, si cambiamos acá. Entonces, si yo coloco 2 voltios, ¿qué pasa? Ya, digamos, el programa no nos va a servir igual. Digamos, no se nos prende máximo hasta este LED. ¿Sí? Y eso es claro, obviamente. Entonces, tenemos que trasladar esos valores para que nos concuerde. ¿Listo? Entonces vamos aquí, la calculadora, entonces escribimos 5 dividido entre pues, los voltios que queremos, entonces hay una relación de 2.5. Entonces dividimos toda esta parte entre 2.5 para que él pues, nos lea correctamente, ¿no? Ya les muestro por qué. Entonces fijémonos, acuérdense que habíamos dicho que inicialmente era entre 205. Entonces cuando esto es para 1 voltio, esto es 1 voltio. Cuando son voltios, entonces por 2 es 410. Ahora fijémonos, el máximo que tenemos es 1024. Y si dimos 1024 dividido entre 2.5, que nos da 409, que nos corresponde al valor que coloqué, 202 por 2, ¿sí? Entonces por eso ahora como que es como trasladarnos, trasladar digamos los voltajes, ¿sí? O sea, estos números nos van a corresponder ahora adecuadamente a los voltajes. Entonces fijémonos que nos va a funcionar el programa. Listo, revisemos ahora cómo nos funciona. Entonces fijémonos que ahora sí nos funciona.
digamos, trasladamos esas resoluciones, o sea, esos cuantizados o esos códigos los podemos ahora entender con los voltajes. Porque hicimos digamos, una división. Dijimos ahora el valor máximo es 410. Entonces el programa va a trabajar ahora en base a los 410 en vez de los 1024, ¿no? Porque todo lo dimos sobre 2.5. Listo. Ahí tenemos esta parte. Listo. Entonces devolvamos esto en los 5 voltios como lo teníamos. Y dejemos el Arduino también como lo teníamos. Y vamos por último a revisar la parte del motor. Digamos, supongamos que tenemos, digamos ahora, vamos a controlar la velocidad del motor. Este código, pues igual digamos que vamos a utilizar el mismo. Entonces aquí tenemos que con esta Analog Write escribimos, digamos, de forma digital, o sea, en un pin digital, pero utilizando el PWM. Entonces colocamos Analog Write, ¿no? No Digital Write. Digital Write solo nos va a obtener, digamos, valores de 0 y 1 normal. Aquí lo que hace es con un PWM. Entonces decimos que el pin 5, como digamos mencioné, tenía en el PDF, hay unos pines que son PWM, que está el 3, el 5, el 9, el 11, y estoy utilizando el pin 5. Y aquí sería la entrada, el valor que le va a entrar, ¿no? Entonces esos valores aquí, esos valores son entre 0 y 255, pero los valores que le estamos entrando en la parte analógica nos van de 0 a 1024 y necesitamos tener valores entre 0 y 255. Así está establecido el PWM, valores entre 0 y 255. Listo, entonces con esta instrucción lo que hacemos es mapear. Entonces decimos una variable, coloco otra variable, entrada mapeada igual a map, y colocamos la variable que vamos a mapear, es esta, entrada. Entonces sabemos que estaba entre 0 y 1024, la vamos a mapear entre 0 y 254, ¿sí? Entonces esto, cuando hay un 0, entonces se va a hacer un 0, y cuando hay un 1024 me lo va a trasladar a 255. Otra forma de hacerlo, inclusive más entendible, es colocar, ahora, digamos, la entrada, la voy a dividir, bueno, o sea, esta entrada sería aquí entrada mapeada. Entrada mapeada sería igual analog read a 0 sobre 4. ¿Sí? Entonces lo que hago es dividir. Entonces coloco el A sub 0, que es aquí el máximo es 1024 que puede tomar, lo divido entre 4. Entonces 1024 dividido entre 4 nos da los 256. ¿Qué es esto? De 0 a 256. Entonces con este código también lo podríamos hacer, ¿sí? Listo, entonces con esto ya pues comprendimos. Y entonces esto nos va a dar diferentes, digamos, valores al PWM, la señal de PWM, para controlar la velocidad motor. Aquí le voy a cambiar algo al Arduino, pero es únicamente para poderlo visualizar, para poder visualizar mejor la simulación. Porque si lo dejo de 16 MHz, que es la frecuencia o la velocidad de reloj del Arduino que viene por defecto, no vemos muy bien los cambios en el motor, pero esto es netamente simulación, es únicamente para poder visualizarlo. Siempre, digamos, siempre simulación, siempre dejamos esto tal cual, y inclusive en la realidad él funciona con estos 16, funciona bien, pero a la hora de simular no se ve tan bien, digamos, no se alcanza a apreciar bien el cambio de velocidad. Entonces voy a dejar 1 MHz, ¿sí? Únicamente para visualización. Entonces tenemos aquí la señal PWM. Estoy utilizando un osciloscopio. Recuerden la señal 5. Y este es el PWM. Esta es una señal PWM. Entonces aquí vamos a aumentar el ancho del pulso, ¿no? Entonces digamos aquí la señal está al 78%, que es casi, ¿listo? Y aquí podemos seguir, bajarla, por ejemplo, un ciclo más chiquitico, que es, ¿sí? Y así le podemos ir pequeñando y todo eso, ¿listo? Bueno, entonces así podemos modificar la velocidad del motor. Entonces espera un momento, que faltó aquí.
exportar nuevamente el binario. Tengo que quitarle esto y exportarlo para que no nos genere datos incorrectos. Entonces volvemos y simulamos. Entonces la señal sí nos va a concordar de 0 a 100. Entonces miremos cómo el motor va aumentando la velocidad a medida que nosotros vamos aumentando la parte del control. Entonces digamos vamos a reducir al 50%. Veamos que él reduce la velocidad, ¿sí? Debido a esta señal de control. Porque digamos, si es por ejemplo, si aquí hay un 20%, entonces de los 5 voltios le va a llegar 1 voltio, ¿sí? Entonces digamos que la vamos a bajar mucho, ¿sí? A 0 voltios pues ya prácticamente no llega, ¿sí? Entonces digamos un 50%, que sería que le vemos un 2.5 acá. Entonces aquí vemos el motor aumentó la velocidad y ahora vamos a aumentarle, digamos, a 75, a 70. Vemos que la velocidad aumentó más y por último, digamos, lo aumentamos a 100. Vemos que el motor va mucho más rápido, ¿sí? A veces se para es porque uno mueve el mouse. Entonces por último, para que sea bien, bajémosla a 30. Veamos cómo él va de lento, ¿sí? Entonces aquí estamos controlando la velocidad del motor. ¿Listo? Aquí, digamos, resalto de que se colocó un transistor debido a que queremos aumentar, digamos aquí, toca utilizar una tapa de amplificación debido a que el Arduino arroja valores de unos cuantos miliamperios a la salida. Entonces, con unos cuantos miliamperios no podemos prender digamos, un motor. Entonces lo que hacemos, le conecto aquí una de 12 voltios, o puede ser 24, qué sé yo, dependiendo del motor. Y aquí lo que hacemos es, mediante controlamos este transistor. Si aquí da la entrada, controlamos el transistor y aquí se pone en corto y él va a arrojar estos valores de voltaje de acuerdo a la entrada, ¿no? Es como esto controla este dispositivo que me controla, digamos, me amplifica la corriente para que podamos manejar bien el dispositivo. Y listo, esto es todo por hoy.